Bien, continuamos con otra pregunta de las que no me han caído en el examen. Creo que esta fue para algunos de vosotros la pregunta 2 y de nuevo supongo que a lo mejor con alguna variación en el enunciado de las respuestas y en las respuestas ofertadas, pues varios tuvisteis este ejercicio. Este es un ejercicio de conjuntos. Operar con conjuntos no es especialmente latoso, por lo menos al nivel de esta asignatura, o mejor dicho, sí es latoso. No es especialmente difícil, pero es trabajoso, ¿no? Porque muchas veces tienes que hacer operaciones un poco largas, donde cualquier despiste con un signo pues implica que todo vaya mal. Entonces, vamos a ver si podemos hacer esto bastante rápido. Yo me acuerdo cuando vi este ejercicio entre los que se habían hecho, estaba bastante contento de que no me hubiese tocado, porque eh, sospecho que en el momento, en el directo, me hubiese consumido demasiado tiempo. Entonces tenemos tres subconjuntos A, B y C, arbitrarios de un conjunto no vacío U. Entonces esto es muy amplio, muy abstracto, ¿no? Porque estos tres subconjuntos solo sabemos que son subconjuntos de un conjunto no vacío. Pueden ser conjuntos disjuntos, pueden estar conectados, etcétera, ¿no? O no. Vale, pues teniendo esta perspectiva tan amplia de tres subconjuntos arbitrarios de un conjunto no vacío, se nos presenta un conjunto I, que está compuesto por básicamente dos partes. Es la unión de, por un lado, A unión complementario de B, y esto en intersección con el complementario de C, y por otro lado, con B intersección, y esto a su vez con complementario de A unión complementario de B. Y se nos preguntan cuatro afirmaciones para comprobar si son ciertas o no. Y la primera, en vez de leerlas todos, vamos a ir haciéndolas. Entonces, la primera nos pregunta si I es necesariamente un subconjunto de complementario de B unión, perdón, complementario de C unión B. Entonces, ¿cómo enfocaríamos este problema? Bueno, un mecanismo que yo encuentro útil es pensar en un X. Entonces, partimos de un elemento concreto, cualquiera, X elemento de U. Y nos preguntamos, ¿qué condiciones tendría que reunir este X para también ser X elemento de este conjunto I del que se nos habla? ¿En qué condiciones X sería un elemento, cualquier X sería elemento de Y? Entonces, por lo que podemos ver aquí, esto podemos dividirlo en dos. Entonces, por ejemplo, porque es una unión, entonces un X, si está aquí, estará en Y, y si está aquí, estará en Y también. Con que esté en cualquiera de los dos lados, ya está. En cambio, dentro de los paréntesis tenemos intersección. Entonces, la intersección exige que esté en los dos subconjuntos de la intersección. Entonces, mirando el primer bloque, complementario de C, intersección, sabemos que X necesariamente tiene que pertenecer al complementario de C. Y después tiene como dos opciones: pertenecer al mismo tiempo al complementario de C y a A, o pertenecer al mismo tiempo al complementario de C y al complementario de B. O sea que tenemos que X pertenece al complementario de C y a A. Esta es una opción, y otra opción es X pertenece al complementario de C y al complementario de B. Entonces ahora miramos el segundo paréntesis y es igual, solo que en vez de complementario de C ahora tenemos B. Entonces X necesariamente tiene que pertenecer a B. Pero después tiene dos opciones, no necesariamente antagónicas. Entonces X tiene que pertenecer a B y puede pertenecer al complementario de A, y X tiene que pertenecer a B y puede pertenecer al complementario de C. Entonces, cualquier X que tengamos tiene que cumplir una de estas cuatro condiciones. Entonces, se nos pregunta en P si I
es un subconjunto del complementario de C unión B. Entonces, ¿qué significaría que I fuese un subconjunto de esto? Significaría que cualquier elemento de I sería, o tendría que ser, cualquier elemento de I, si I es un subconjunto de complementario de C unión B, entonces ese X elemento de I tiene que ser un elemento del complementario de C o tiene que ser un elemento de B. Entonces, fijémonos en todas las opciones. Digamos que el X es el que sigue el primer caso. Si X sigue el primer caso, pertenece al complementario de C, por lo que cumplimos esto. En la segunda opción, X también pertenece al complementario de C, cumplimos esto. En la tercera unión, X pertenece necesariamente a B, cumplimos esto. En la tercera opción, X pertenece a B, cumplimos esto. Entonces vemos que la afirmación P es cierta. Para cualquier elemento X que escojamos, si pertenece ahí, tiene que cumplir alguno de estos cuatro supuestos. Si cumple cualquiera de los dos primeros, pertenece a C y por lo tanto cumple, es un elemento de C, del complementario de C unión B. Si cumple cualquiera de los dos últimos supuestos, entonces pertenece a B y también pertenece a la unión del complementario de C con B. Entonces, P es cierto. Si nos fijamos en las respuestas posibles, como P es verdadera y como las respuestas son las únicas afirmaciones verdaderas, son tal y cual, ya automáticamente sabemos que la opción B tiene que ser falsa. Porque si la respuesta incluye las únicas afirmaciones verdaderas, ahora ya sabemos que P es una afirmación verdadera, por lo que Q y S, sean verdaderas o no pueden ser las únicas afirmaciones verdaderas. Entonces ya nos queda la opción P, la opción A, que es P y R, y la opción C, ninguna de las otras respuestas. De nuevo, un examen donde necesitamos tener cuidado con el tiempo, comprobaríamos primero la R. Entonces vamos a comprobar la R. Entonces la R nos dice que la intersección de I y de B es el conjunto vacío. O, por ponerlo en los ejemplos de X, decimos un X que pertenezca a I, si tenemos un X que pertenece a I, entonces se sigue, si esta afirmación es cierta, siempre y cuando R sea cierta, se sigue que X no puede pertenecer al mismo tiempo a I y a B. ¿Por qué? Bueno, si X perteneciente a I pertenece a I y X perteneciente a I pertenece también a B, entonces la X pertenecería a B y a I, y entonces la intersección de B y de I no sería el conjunto vacío, sería como mínimo X. Entonces, esta es también muy fácil de comprobar. Simplemente tenéis que ver las cuatro opciones por las cuales un X cualquiera perteneciente a U pertenece a I, y vemos que hay por lo menos dos supuestos, hay por lo menos estos dos casos, donde X definitivamente pertenece a B, es un elemento de B. Y aquí se nos pide las afirmaciones verdaderas. Entonces, si no es siempre verdadera, no es verdadera. Es decir, puede haber casos, dependiendo de lo que escojamos, como las relaciones entre A, B y C, puede haber casos en que I intersección B sea el conjunto vacío, ¿no? Podría ser el caso, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa, no, porque habría cualquier X que cumpla la tercera o la cuarta de las posibilidades estará en B. Y si cogemos ese X va a estar en B y en el complementario de A, y por lo tanto este X, cualquier X que cumpla estas reglas está en I, y obviamente, como ya vemos, también está en B. Y por lo tanto la intersección de estos dos sería este mismo X. Por lo menos, podría haber más, pero hay por lo menos X, no es el conjunto vacío. Entonces R es falsa. Y como R es falsa, entonces la primera opción, P y R, es equivocada. Entonces ya sabemos que C es la respuesta correcta.
De todas maneras, podríamos proseguir comprobando las demás proposiciones, ¿no? En este caso con esto ya llegaría, pero quizás en vuestro caso, dependiendo de las preguntas que os cayeron en el examen, pues podría ser necesario operar más o podría no ser necesario. Entonces vamos a comprobar los supuestos que nos quedan. Por ejemplo, podemos empezar con S. Entonces, S es, digamos, es un poco parecido a A, ¿no? Entonces, S nos dice, I es un subconjunto de A unión B. Entonces, de nuevo, ¿esto qué significa? Si decimos esto, estamos diciendo necesariamente que todos los elementos de X están incluidos en la unión de A y de B, para cualquier B subconjuntos arbitrarios, o sea, disjuntos o no disjuntos, etc., ¿no? Está muy abierto. Entonces, bueno, eso tiene el defecto de que lo hace más abstracto, pero también tiene la ventaja de que con que encontremos un caso donde ajustando esas pertenencias no se cumple la regla, pues ya está, ya hemos demostrado que la regla no es cierta. Entonces vamos allá. Si X perteneciente a Y, perdón, si Y es un subconjunto de A unión B, eso quiere decir que X, cualquier X de Y, cualquier X elemento de Y, tiene que cumplir la siguiente condición. X tiene que pertenecer a A o X tiene que pertenecer a B. Entonces, de nuevo, vamos a comprobar todos estos casos y vamos a ver si necesariamente se cumple que cualquier X arbitraria perteneciente a Y pertenece a A o pertenece a B. Entonces, si miramos los dos casos últimos, pues ahí es fácil ver que efectivamente X en el tercer caso pertenece a B y en el cuarto caso también pertenece a B. Entonces ahora miramos los otros dos casos. Entonces el primero también es fácil de ver. X pertenece al complementario de C y pertenece a A. Entonces la duda nos queda aquí. ¿Qué pasa si X pertenece al complementario de C y al complementario de B? En este caso, por ejemplo, vale, en este caso, entonces primero, X pertenece a el complementario de B. Entonces, si X pertenece al complementario de B, no puede, definitivamente no puede ser, en este caso, que X pertenezca a B. Porque aparte tenemos un Y. Es decir, es un conector que exige que el X esté en los dos lados. Entonces, si X está en los dos lados aquí, claramente no puede estar en B. Entonces, esta opción ya no se nos permite. ¿Puede estar en A? Pues sí, podría estar en A. Es decir, depende de cómo definamos los conjuntos, pero si, por ejemplo, los conjuntos A, B y C son conjuntos disjuntos, pertenecientes a U y no tienen ningún elemento en común, entonces, si X pertenece al complementario de C, X pertenece a todo lo que no sea C. O sea, pertenece a todo esto, que incluye, como veis, a A y a B. Y ahora decimos, y también pertenece al complementario de B, o sea, a todo lo que no esté en B, que sería, excluyemos esto, sería todo lo marcado en azul. Y ahora vemos dónde se yuxtaponen, o sea, qué tienen en común, cuáles son los X comunes en este conjunto que no pertenecen al al complementario de C y al complementario de B. Pues son todos los elementos del conjunto que ni pertenecen a B ni pertenecen a C. Entonces, si, por ejemplo, A, B y C son conjuntos disjuntos, o aunque no sean disjuntos, simplemente con que A no sea subconjunto de B o C,
o interseccione a B o C en ningún punto, entonces sí es posible. Entonces ahí sí es posible que X pertenezca a A. Entonces puede pertenecer a A. Claro, lo que pasa es que esto nos... Bueno, esto, claro, no lo sé. Esto tendría que mirarlo más, ¿eh? Esto lo estoy haciendo ahora sobre la marcha. No lo he preparado previamente, chicos. Entonces, claro... o sea, sí puedo imaginar un supuesto donde esto no se cumple. Y claro, se me dice A, B, C subconjuntos arbitrarios. Entonces sí, esto se cumpliría si A no es subconjunto de B o C, pero podrían serlo, porque se nos dice A, B, C subconjuntos arbitrarios. Entonces, sí hay un supuesto donde esto se cumpliría y esto no se cumpliría, ¿no? Por ejemplo, si el conjunto A es subconjunto de B o el conjunto A es subconjunto de C, en cualquiera de estos dos supuestos, y dado este X que pertenece al complementario de C y al complementario de B, en esos casos no se cumpliría. Entonces, mi opinión es que esta afirmación es falsa. Es falsa porque puedo encontrar por lo menos un contraejemplo con A, B, C subconjuntos arbitrarios, donde, bueno, yo decido ahí, por ejemplo, que A es subconjunto de uno de esos dos. Y con esta regla, que es la segunda. Entonces, sí hay algún caso donde no necesariamente se cumpliría que I fuese subconjunto de A unión B. Nos queda el último, nos queda I es igual a complementario de C unión complementario de A intersección B. Entonces vamos a necesitar otra pantalla para comprobarlo. Entonces vamos a crear una nueva pantalla. Y vamos a importar también la información esencial que teníamos en la pantalla anterior, o sea, estas cuatro relaciones. X pertenece a complementario de C y X pertenece a B, al complementario de C, X pertenece a B, y ya después hay dos opciones para cada uno de estos. X pertenece al complementario de C y A o no B, y X pertenece a B y complementario de A o complementario de C. Entonces, ahora queremos comprobar Q. Y entonces Q nos dice que I es igual a complementario de C unión complementario de A intersección B. Entonces, de nuevo, traduciendo esto, vamos a ver cómo se traduce esto a X y vamos a ver si nos sale las mismas cuatro opciones que nos aparecen arriba. Entonces, un X que pertenece a Q, o sea, un X que pertenece, mejor dicho, a esto, tiene primero dos opciones. X puede pertenecer a C gorro, o sea, al complementario de C, o X puede pertenecer a la intersección de A gorro, o sea, del complementario de A, B. Que es lo mismo que decir que X pertenece a el complementario de A y
X pertenece a B. Entonces, estas son las únicas opciones que nos permite, que sacamos de esta fórmula. Esta fórmula nos dice que estos son los casos posibles con esta fórmula. Entonces, X pertenece a C. Entonces, eso es, o sea, cualquier X que pertenezca a la fórmula esta que nos presenta Q, pertenece al complementario de C. Tiene dos opciones, o pertenece al complementario de C, o pertenece a la intersección de complementario de A y B, o sea, pertenece a complementario de A y pertenece a complementario de B. Entonces vamos a ver si esto, a priori no parece la misma fórmula que teníamos arriba, pero vamos a comprobar, lo que se hace con las igualdades es comprobar que cualquier X de aquí está aquí y cualquier X de aquí está aquí. Entonces, cojamos el primer supuesto. X pertenece, es un elemento del complementario de C. Entonces, si X es un elemento del complementario de C, está aquí seguro, en la primera opción. O sea, complementario de C más A. Y está en la segunda opción, complementario de C más B. Y está en la cuarta opción, o sea, B más complementario de C. No sabemos si está en la tercera opción, B más complementario de A. Entonces, hemos cumplido con la primera de estas afirmaciones, hemos cumplido 3 de 4 supuestos, pero nos queda garantizar el cuarto. Y si no está en el complementario de C, X puede estar en la intersección del complementario de A y B. Y efectivamente esa es la misma que la tercera opción que teníamos antes. X es un elemento de B más el complementario de A, que es esto. No es conmutativo, el orden no altera. Entonces, bien, de momento bien, vamos a ponerle un tic, porque se ha cumplido que cualquier elemento X que pertenece a lo que tenemos en el cuadrado, pertenece ahí. Ahora vamos a comprobar que cualquier elemento que pertenece ahí, pertenece a el cuadrado, pero ya veréis que es obvio. Entonces, de nuevo, si X pertenece a C y cualquiera de estas dos opciones, a C, al complementario de C, perdón, entonces X cumple esta condición también y también pertenecería a esta fórmula del cuadrado. Y si X cumple la segunda opción, X elemento de B, tenemos dos opciones de nuevo, y aquí si X elemento de B más complementario de A cumple esta opción, X elemento de B más complementario de C cumple esta opción, entonces efectivamente la cumple doblemente. Entonces esta opción es verdadera de la buena. Entonces al final hemos visto P es verdadera, Q es verdadera y R y S son falsas. Entonces, como decía, no necesitábamos para este ejercicio y para lo que nos preguntaban comprobar todos los casos, pero sí, habiendo comprobado todos los casos, P y R está mal porque una es verdadera y otra falsa, Q y S está mal porque una es verdadera y otra falsa, la opción correcta es ninguna de las otras respuestas. O si hubiese una respuesta con letras tendría que decirnos P y Q.